Hola, ¿cómo están? Quiero hacer un pequeño homenaje desde el canal con este video a Diego Armando Maradona. El fallecimiento de Diego significó un golpe para todos los argentinos, pero tuvo repercusión en todo el mundo. Y de hecho, el Financial Times, uno de los dos diarios económicos financieros más importantes del mundo, no solamente publicó la noticia en su portada, sino que también hizo una nota recordando la contribución de Maradona a la teoría monetaria. Eso es lo que voy a explicar como un pequeño homenaje a Maradona, vinculando su destreza, su capacidad, su gol más importante, el del Mundial del 86 en México, con la teoría económica. Antes de comenzar, les recuerdo, como siempre, que se suscriban al canal, Plan y activen la campanita de notificaciones para recibir las alertas de los videos que subimos todas las semanas. También pueden consultar nuestra página web, planeme.com.ar, o ingresan directamente por maximontenegro.com. Y si quieren comunicarse conmigo, pueden hacerlo dejando comentarios aquí en el canal o directamente en mi Instagram, @maximontenegrooficial. Ahora sí, comencemos. El Financial Times, el mismo 25 de noviembre, el día del fallecimiento de Diego Armando Maradona, publicó una nota, fíjense, ahí la tienen, en la cual hablaba de la contribución de Maradona a la teoría monetaria y decía que no solamente será recordado por siempre por su destreza futbolística, sino por su aporte a la historia de los bancos centrales. Lo que estaba haciendo el Financial Times era recordar un artículo publicado en el año 2005 en base a una conferencia del entonces presidente del Banco de Inglaterra, Mervyn King, que vinculó justamente la actuación de Maradona en el Mundial del 86 con la teoría monetaria. Ese artículo que publicó el entonces presidente o gobernador del Banco de Inglaterra tuvo gran repercusión a lo largo de los años y de hecho, fíjense, hubo otras notas, por ejemplo esta del 2012, el Financial Times, de nuevo recordando en la coyuntura de aquel entonces el impacto de la teoría Maradona para la política monetaria. A ver, antes de ir al paper original, a la lectura o a la conferencia que dio Mervyn King, les recuerdo básicamente de qué se trata la política monetaria y cómo funciona en los países desarrollados, obviamente el Reino Unido, Europa y Estados Unidos. Más allá de las discusiones que hay en las escuelas económicas respecto a si la política monetaria tiene o no influencia en la economía real, en un debate largo entre keynesianos por un lado, después la aparición del monetarismo, los neoclásicos, haciendo una síntesis de las dos escuelas, y la escuela de expectativas racionales. Más allá de esa discusión que todavía sigue firme entre los teóricos de la economía, está claro que la política monetaria tiene un efecto en los países del primer mundo en el corto plazo y ese efecto se puede describir muy fácilmente. La política monetaria es el uso de los instrumentos que tiene el Banco Central, básicamente con la expansión o la contracción de dinero, la suba o la baja de la tasa de interés. Cuando, por ejemplo, las economías están en recesión, los bancos centrales del primer mundo lo que hacen es bajar la tasa de interés, expandir la cantidad de dinero, eso estimula el crédito para inversión y para consumo y en el corto plazo implica una recuperación o un impulso a la economía real, tanto al producto como al empleo. Por el contrario, cuando los bancos centrales ven que hay síntomas de inflación, de aceleración de los precios de manera generalizada en la economía, lo que hacen es subir las tasas de interés de referencia para encarecer el crédito, enfriar un poco tanto el consumo como la inversión y de esa manera desacelerar las remarcaciones o el impulso de los precios, pero obviamente también desacelerar el nivel de actividad económica. Ahora sí, vamos a lo que dijo en esa conferencia del 2005 el presidente del Banco de Inglaterra, Mervyn King, y que después plasmó en un documento académico, en un paper que tuvo gran repercusión. Ahí explicó lo que él llamó la teoría Maradona de las tasas de interés. Y lo explicó así. El gran futbolista argentino, Diego Maradona, no suele asociarse con la teoría de la política monetaria,
pero su actuación contra Inglaterra en la Copa del Mundo en México en junio de 1986, cuando marcó 2 goles, es un ejemplo perfecto de mi punto, dijo King en su momento, y agregó, su segundo gol fue un ejemplo del poder de las expectativas en la teoría moderna de las tasas de interés. Maradona corrió 60 metros desde el interior de su propio campo, batiendo a 5 jugadores antes de colocar el balón en la portería inglesa. Sin embargo, lo verdaderamente destacable es que Maradona corrió prácticamente en línea recta. ¿Cómo puedes vencer a 5 jugadores corriendo en línea recta?, se preguntó entonces el presidente del Banco de Inglaterra. La respuesta es que los defensores ingleses reaccionaron a lo que esperaban que hiciera Maradona. Como esperaban que Maradona se moviera hacia la izquierda o hacia la derecha, pudo seguir recto. La política monetaria funciona de manera similar. Las tasas de interés del mercado reaccionan a lo que se espera que haga el Banco Central. En los últimos años, el Banco de Inglaterra y otros bancos centrales han experimentado periodos en los que han podido influir en la trayectoria de la economía sin realizar grandes movimientos en las tasas de interés oficiales. Ahí está el punto, y ahí vincula la política monetaria con la teoría Maradona. Se dirigieron en línea recta hacia sus metas. ¿Cómo fue posible eso? Porque los mercados financieros no esperaban que las tasas de interés se mantuvieran constantes. Esperaban que las tasas subieran o bajaran. Esas expectativas fueron suficientes, en ocasiones, para estabilizar el gasto privado, mientras que las tasas de interés oficiales, de hecho, se movieron muy poco. Es decir, está diciendo que en algunas situaciones, como, y esto ocurrió en Inglaterra, por ejemplo, en el 2002, que es el caso que cita Mervyn King, como el mercado estaba esperando que el Banco Central subiera la tasa de interés para aplacar las presiones inflacionarias. Bueno, el Banco Central no subió las tasas de interés, pero se enfrió el gasto privado, tanto en consumo como en inversiones, eso desaceleró los precios y de alguna manera el impacto de la política monetaria fue mejor de lo esperado porque al no subir la tasa de interés tampoco se castigó demasiado a la inversión y básicamente lo que se desaceleró fue el consumo privado y los precios en la economía. Obviamente el presidente del Banco de Inglaterra entonces tenía una gran admiración por Maradona y de alguna manera describió y enganchó ese gol espectacular de Maradona corriendo, efectivamente casi en línea recta, 60 metros hasta marcar el gol, algo que nadie esperaba con la teoría de las expectativas de la política monetaria. Pero atención que dice Mervyn King que debe quedar claro que así como Maradona no podía esperar anotar en todos los partidos corriendo hacia la meta en línea recta, la política monetaria no puede esperar cumplir con la meta de inflación dejando las tasas de interés oficiales sin cambio indefinidamente. Las tasas deben establecerse siempre de manera consistente con la estrategia general de mantener la inflación encaminada para alcanzar la meta. Algunas veces eso implicará cambios en las tasas de interés y otras no. ¿Podríamos traer esa teoría Maradona de la tasa de interés y aplicarla en la Argentina a nuestro Banco Central? Difícilmente, sería forzar demasiado las cosas. En primer lugar, porque nuestro Banco Central no tiene la reputación que tienen los bancos centrales en Estados Unidos o en Europa. No es Maradona. Está claro que Maradona pudo correr en línea recta porque había, por parte de los jugadores ingleses, la expectativa de que iba a jugar para un lado o para el otro con gran habilidad y eso le permitió seguir el sendero recto hacia el arco. Y desde el punto de vista de los bancos centrales de los países desarrollados, como dice King, hay la expectativa de que van a actuar tal cual se espera, que si la economía se está enfriando, vayan a bajar las tasas de interés para estimularla y si la economía está creciendo con presiones inflacionarias, que vayan a subir la tasa de interés para tratar de desacelerar la economía y esas presiones inflacionarias. En el caso argentino se ha tratado en algún momento con el anterior gobierno, por ejemplo, de crear una reputación con las metas de inflación. De hecho, esta teoría
que se plantea como la teoría Maradona de las tasas de interés tiene mucho que ver con la idea de las metas de inflación para los bancos centrales, crear una reputación de que el Banco Central va a actuar consistentemente regulando los desvíos respecto a esas metas de inflación. En el gobierno anterior eso se intentó, pero como la reputación del Banco Central de Argentina ha sido en las últimas décadas prácticamente nula, ha sido muy escasa, la verdad que finalmente el Banco Central termina subiendo drásticamente, como el gobierno anterior, las tasas de interés para evitar una corrida cambiaria más allá del ciclo económico, aún en medio de una recesión. Y actualmente pasa lo mismo. El Banco Central está en un proceso de suba de tasa de interés, pese a que estamos con una economía recesiva. Es cierto que también lo hace para tratar de aplacar las presiones inflacionarias, pero hoy el objetivo principal del Banco Central es frenar como sea la expectativa de devaluación y la idea de que tarde o temprano va a volver a soltar el tipo de cambio y a producir una gran devaluación en la economía. De alguna manera uno podría decir que hoy el Banco Central está tratando de correr en línea recta, es decir, planteando claramente que no va a ser lo que de un lado y del otro del mercado creen, básicamente de que va a devaluar, que va a tirar la toalla y a producir un salto en el tipo de cambio, pero esa corrida en línea recta que trata de hacer el Banco Central con Pelle y con Martín Guzmán, claramente hoy no es una situación virtuosa. En el medio se están produciendo todo tipo de desequilibrios en la economía que están generando todavía mucho más ruido y mucho más impacto sobre la economía real. Es difícil plantear que la teoría Maradona hoy tenga un impacto en la política monetaria argentina. En todo caso, uno podría decir, forzando las cosas, que si el Banco Central logra llegar finalmente a marzo o abril con su objetivo, corriendo en línea recta para evitar una devaluación, tal vez podría construir recién a partir de ahí algo de reputación para mejorar las expectativas, bajar las expectativas de devaluación y plantear hacia adelante la posibilidad de reconstituir algo de la credibilidad en la moneda argentina. Con este video quería hacer simplemente un pequeño homenaje al gran Diego Armando Maradona y mostrarles algo que me parece que ya todo el mundo conoce, que es cómo su genialidad, su capacidad de resolver en fracciones de segundo situaciones imposibles, jugadas increíbles, no solamente han generado admiración, sino también han inspirado a aquellos hacedores de política económica y también a la teoría económica a tratar de pensar desde otro lugar, a pensar desde otro lugar las expectativas, pensar desde otro lugar también la política monetaria, lo que sucede en la economía real. Simplemente un pequeño homenaje para Diego. Espero que les haya gustado este video y como siempre nos seguimos comunicando a través del canal Plan M. Suscríbanse, seguimos creciendo y activen la campanita de notificaciones para recibir las alertas de los videos que subimos todas las semanas. Chau, pásenla bien.